Cordial saludo. Continuamos con nuestro ciclo del diplomado de alta gerencia en alta gerencia con inteligencia artificial. Y vamos a continuar un poco la línea que nos ha dejado el profesor Branger en relación a los equipos de alto desempeño, que como bien hemos revisado son la clave para el éxito de las organizaciones. Cuando estos equipos de alta complejidad, autogestionados, multidisciplinarios, ¿verdad? Unidos, principalmente muy bien cohesionados y comunicados, pues son un requisito fundamental para el éxito. Y que ya no dependen tanto del liderazgo externo, porque cada uno de los componentes de un equipo de alto desempeño cuenta dentro de sí con aquellas cualidades y características de los líderes. Todos ellos son líderes de por sí, pero vemos cómo se reúnen para cumplir una meta, una misión, pero que son tan flexibles, ¿verdad? Eh, que en determinado momento ese rol del liderazgo del equipo puede incluso pasar de un componente a otro, ¿sí? Es la característica fundamental de la autogestión. Entonces depende un poco de el contexto en el que esté desarrollando el proyecto o la tarea, se escogerá ad hoc, o sea, para ese evento, se escogerá o se seleccionará el liderazgo dependiendo de cuál de los componentes de ese equipo tiene una mayor experiencia, un mayor conocimiento, tanto teórico como práctico, en relación a la temática o al problema que se trata de resolver, sin dejar de contar, por supuesto, con el resto de los integrantes de ese equipo multidisciplinario y multigeneracional. Entonces, ese es el reto de las organizaciones, lograr que la mayoría de sus equipos, o por lo menos los equipos de supervisores, cuenten con la mayor cantidad de componentes de este tipo de equipos. Y revisamos entonces la definición, cómo decimos que el equipo es de alto desempeño. Primero que nada, recordar la definición de equipo, es aquel grupo de personas que está reunido y que los une una misión en común, ¿verdad? Si no hay una misión o objetivo en común, no es otra cosa que un grupo. Un grupo es una cohesión, un agrupamiento de personas, pero que no hay necesariamente algo que los unifica. Y este factor de unificación básicamente es el objetivo. El objetivo, la meta, el propósito. Y ahí entonces se convierte en un equipo. Y cuando es de alto desempeño, entonces el alto desempeño dependerá de la capacidad de resolver problemas con eficacia y eficiencia. Mientras más problemas puedo resolver de una manera autogestionada y lo puedo hacer eficientemente, es decir, con una menor utilización de recursos, ya sea humanos, técnicos, financieros, logísticos, materiales, herramientas, entonces será de alto desempeño. Y autogestionadamente, de manera que no necesariamente dependan de una instrucción externa para llevar a cabo su tarea. Sí, al final hay una línea empresarial, organizacional, que está unida a la misión, a la visión y a los objetivos estratégicos. Eso le da la ruta a todos los equipos multidisciplinarios y de alto desempeño sobre dónde se quiere llegar. Pero en los equipos de alto desempeño, como pueden ser, y de hecho lo son, autosuficientes, ¿verdad? Y autogestionados, como reconocen bien cuál es la línea de la organización, cuál es la meta, cuál es ese norte, son capaces de generar su propia planificación, su propia organización, su dirección y control desde el punto de vista administrativo para alcanzar esa meta colectiva, ¿verdad? Sin necesidad de una supervisión tan estricta desde el punto de vista de la alta gerencia, ¿sí? A la final se hará, por supuesto,
el CEO o el gerente general hará una revisión de cómo están esos indicadores globales, ¿verdad? Pero no requieren de tanta supervisión como equipos convencionales o no de alto desempeño. Entonces, en relación a un equipo tradicional y el equipo de alto desempeño, la diferencia fundamental es el compromiso, el conocimiento de la misión, de los objetivos estratégicos y la capacidad de tomar decisiones de manera autónoma en función de cuáles son las realidades en el contexto que navega ese equipo de alto desempeño, ¿verdad? Y por supuesto con ello van a superar las expectativas de lo que se espera de esa agrupación de personas, de ese equipo. Eh, y de esta manera vemos que en los equipos de alto desempeño, la, la, los resultados finales son incluso mayores que la suma de cada uno de las partes. O sea, no, puedo tener un gerente de proyecto, un responsable de la finanza, un responsable de las comunicaciones y un responsable de la logística dentro del equipo de alto desempeño. Pero al final los resultados que yo obtengo de ese equipo son mucho más allá de que si sumara individualmente cada una de estas áreas. ¿Por qué? Porque su capacidad de comunicación, de cohesión, de trabajo en equipo y de colaboración hacen mucho más que la suma de esas partes, ¿sí? Y eso hace la diferencia esencial de un equipo tradicional a un equipo de autodesempeño. Y es allí donde se da el evento y la realidad de la autogestión, ¿verdad? Porque son capaces de analizar entre ellos y comunicarse cada uno de estos puntos de vista según las experiencias, las capacidades de cada uno de los miembros, a analizar individualmente una situación problema, conversar, comunicarse muy rápidamente, exponiendo estos puntos de vista, perdón, y adaptar la respuesta que se espera del equipo ante una situación usualmente cambiante, usualmente retadora, ¿verdad? Y entonces esto le va a dar la ventaja competitiva no solamente al equipo, sino a la organización que les nutre. Entonces, es el compromiso con la misión, con la visión y con los objetivos estratégicos que, sumado a la colaboración estrecha y resultados, perdón, la comunicación estrecha y la comunicación entre los miembros, va a dar lugar a resultados sorprendentes, ¿sí? Entonces, compromiso, alineación, misión, visión, valores y objetivos estratégicos como norte, experiencia, responsabilidad, comunicación y colaboración será igual a unos resultados que sobrepasen las expectativas que se espera no solamente del grupo, sino de cada uno de los integrantes que le conforman, ¿sí? Estos elementos se van a separar de la siguiente manera. Son 7 características principales de un equipo de alto desempeño. Son autónomos, es decir, como decíamos anteriormente, al tener claro de hacia dónde vamos, pues entienden que toda actividad, toda planificación, toda estrategia, toda táctica del grupo y de la organización debe llevar hacia ese norte, esa visión y esos objetivos estratégicos. Cualquier cosa que nos aleje de esos objetivos estratégicos, pues será una mala decisión y toda aquella que nos acerque será una buena decisión. Así que son capaces de tomar decisiones autónomas. No quiere decir que en determinado momento no requieran comunicación, supervisión, apoyo, reconocimiento y sobre todo recursos desde la alta gerencia, pero no requieren esa verificación, ese chequeo del día a día de cómo vas,
¿por qué no has hecho esto o aquello? Porque están intrínsecamente motivados, una motivación intrínseca al cumplimiento de los objetivos, ¿verdad? Se sienten bien haciendo su trabajo, se sienten felices haciendo su trabajo, se comunican adecuadamente, como grupo social están muy bien integrados, así que esto les da una ventaja competitiva. La autonomía no se va a lograr si el equipo no se comunica adecuada y objetivamente, ¿sí? Haciendo saber cuáles son las necesidades y deseos de cada uno de los integrantes al resto de los integrantes del equipo, de manera de poder establecer rápidamente en las primeras reuniones cuáles van a ser el marco, ¿verdad? De referencia, cuáles van a ser esas normas grupales, comunicarlas y una vez que estas normas grupales están bien definidas, pues todo lo que se haga allí se considera que es un trabajo en equipo, en familia, por decirlo así, y todo lo comunicamos, no nos guardamos cosas para más tarde, que no, que yo no voy a decir esto por temor a herir sentimientos o susceptibilidades, por supuesto. Las normas principales al inicio es el respeto y la tolerancia, ¿sí? No vamos a faltar el respeto, pero entender que lo que se pueda decir ahí como referencia a una oportunidad de mejora desde el punto de vista interno, fortalezas también desde el punto de vista interno, u oportunidades o amenazas que están en el medio externo, pues de seguramente será de utilidad para cada uno de los integrantes de este equipo y nos hace saber en esta comunicación que es importante la multidisciplinaridad, la multiculturalidad y la multietareidad cuando estamos hablando de la edades, ¿verdad? Diferentes edades en el mismo grupo. Cada quien va a tener una visión algo diferente de una realidad. Y esa es la idea, porque si todos vemos el problema desde un mismo punto de vista, podemos quizá estar dejando de tener en cuenta otros elementos que puedan ser importantes a la hora de tomar decisiones. Entonces, quitarnos esas gringolas, esas tapas en los ojos, para poder observar de manera integral ese problema para poderle dar una solución efectiva. Y esto solo se va a lograr a través de la multidisciplinaridad y la comunicación efectiva y sin cortapisas, o sea, sin ningún tipo de limitación, ¿sí? La excelencia y la calidad. Se busca en estos componentes de los equipos de alto desempeño, pues que tengan se busca en la descripción de los roles, en la medida que lo vamos armando, que tengan una experticia y experiencia no solamente teórica, ¿verdad? A través de un estudio formal, como puede ser una licenciatura, una maestría, cursos, diplomados en determinadas áreas, sino que también esto se acompañe de la experiencia necesaria en el trabajo en diferentes proyectos que le den entonces un criterio de que lo que esa persona piensa o la capacidad de decisiones que pueda tomar, pues están avaladas por ese criterio técnico, ¿no es cierto? El liderazgo inspirador, digamos que es algo integral que buscamos en los líderes, teniendo en cuenta pues los diferentes tipos de liderazgo según las diferentes clasificaciones. Recordar que podemos tener liderazgos autoritarios, democráticos, serviciales, transformacionales, un poquito adaptativos según el problema al que estemos enfrentados. Pero es muy importante la inspiración. El liderazgo inspirador es aquel que transmite, motiva, redundancia, inspira al resto del equipo a conseguir la meta. Pero una característica de los equipos de alto desempeño es que ese liderazgo inspirador es compartido. Es decir, no hay como tal una figura de líder. Quizás desde el punto de vista administrativo, alguien lleve la responsabilidad, pero todos y cada uno de ellos son líderes per se. Y en el caso de que por una u otra razón, ya sea por enfermedad, vacaciones, porque alguien tuvo que salir de la compañía o porque el problema en el que se está enfrentando
alguno de los componentes tiene mayor expertise, entonces puede cambiar sin mayor problema el liderazgo, ¿verdad? Para enfocar cada una de estas situaciones sin que se note mayormente la diferencia. ¿Por qué? Porque somos personas eh, muy bien entrenadas, capacitadas, con experiencia, que nos comunicamos, que confiamos entre nosotros, ¿verdad? Que tenemos una meta común, ¿verdad? Que nos sentimos bien trabajando en lo que estamos trabajando. Así que no deberíamos sentir esos celos profesionales y al contrario, ayudarnos los unos con los otros para llegar a esa meta. Y si el día de la mañana yo no estoy como líder, está mi compañero, mi compañera, ¿verdad? Que puede tomar el mando del equipo como célula autogestionada y seguir adelante con los objetivos, no solamente del grupo, sino de la organización. El compromiso, esa motivación intrínseca que hablamos anteriormente, ¿verdad? Que hacemos propia la misión, la visión y los objetivos de la empresa y nos comprometemos y damos el ejemplo, ¿sí? Siendo coherentes, siendo constantes eh, en, en la misión que se nos ha encomendado. Y hacer esto como una meta colectiva y recordarnos continuamente cuáles son las metas y cómo podemos hacer para lograrlo. ¿Sí? Fundamental en toda reunión de personas, pero particularmente en los equipos de alto desempeño, la confianza, el respeto y la tolerancia, entendiendo que en la diversidad está el éxito de nuestros equipos de alto desempeño. ¿Por qué? Porque somos todos especialistas, porque somos todos gente de gran capacidad técnica y experiencia, pero gracias a Dios tenemos diferentes puntos de vista, lo cual nos permite que no tengamos sesgos o no tengamos un solo punto de vista a la hora de evaluar un problema y podamos evaluar integral y globalmente todas las posibles situaciones y a la vez poder evaluar todas las posibles eh, decisiones que en determinado momento, todas las opciones de decisión y entonces tomar en conjunto la decisión más correcta según aplique para el problema que estamos resolviendo. Y muy importante en los ambientes buca y bani de alta volatilidad, incertidumbre, no linearidad, incertidumbre, fragilidad, que en lo que nos desempeñamos es importante que seamos lo suficientemente flexibles para tomar decisiones en un mundo cambiante donde no necesariamente tenemos toda la información que requerimos para esa toma de decisiones. ¿Sí? Entonces debemos ser adaptables, responsables, en el sentido de que aun cuando tenemos poca información, ¿verdad? Pues nos hagamos responsables de las decisiones que tomemos, para bien o para mal. Y ya veremos más adelante cómo entonces, si algo sale mal en una decisión no adecuada, ¿verdad? Entonces poder tomar rápidamente los elementos de corrección o las acciones de corrección para subsanar este problema y corregir el rumbo del equipo para que nos acerque hacia la línea de la organización, los objetivos o estratégicos de la organización. Y, por supuesto, la innovación, desde el punto de vista de tomar eh, y generar ideas lo más rápidamente posible, testearlas, es decir, ensayar, crear prototipos, ya sea para productos y servicios, ¿verdad? Rápidamente probar esos prototipos y si funcionan, entonces adaptarlos rápidamente y no esperar demasiado tiempo eh, a un próximo periodo de 6 meses o un año, sino que la experiencia que nos han dejado los equipos ágiles, ¿no? La metodología ágil es que necesitamos continuamente ir evaluando la respuesta de nuestros clientes, la respuesta de producción, para, en base a ello, entonces, innovar, ver qué podemos variar para una mejora en esos indicadores de desempeño que hemos definido. ¿Cuáles son los elementos clave en la creación y el mantenimiento de los equipos? ¿Sí? Se requiere liderazgo efectivo, en el sentido de que ya habíamos hablado de que se requiere un liderazgo
inspirador, ¿verdad? Pero más que inspirador y motivador es también entender que necesitamos un liderazgo situacional. ¿Y cuál es el liderazgo situacional? Que depende de cuál es la situación en la que nos estamos enfrentando, pues las características de ese líder puede cambiar, ¿verdad? Pero que también el resto del equipo entienda que esas características del líder pueden y deben cambiar en el contexto de cuál es la situación que se está viviendo, ¿sí? Y que no vaya a haber sensibilidades porque alguien se le comunicó de una manera diferente, ¿verdad? Una decisión que se tomó o había que tomar. ¿Desde qué punto de vista lo quiero decir? A veces nos acostumbramos a un tipo de liderazgo, ¿verdad? Quizá un liderazgo democrático o un líder que deja hacer todos los demás, ¿verdad? Pero hay determinados momentos en la vida de las organizaciones y de los equipos en el que hay que tomar decisiones muy rápidas, muy importantes, quizás con poca cantidad de información disponible, ¿verdad? Y entonces se toma esa figura de líder autocrático. Mira, se va a hacer esto y ya. Y yo después les explico. Pero esto no puede ser siempre, porque entonces si no se va a convertir en una dictadura, en una tiranía, y el resto de los equipos, perdón, el resto de los integrantes del equipo, va a perder la confianza, va a perder la motivación, porque si dicen al final aquí se hace lo que dice el jefe, el líder máximo, entonces ¿para qué yo voy a opinar? Y no queremos eso. Los equipos de alto desempeño justamente se caracterizan porque todos comuniquen, porque todos planteen las diferentes opciones. Pero que sin embargo, entonces, cuando hablamos del liderazgo situacional, es decir, la mayoría de las veces el líder será quizá un poco de dejar hacer porque entenderá que el resto de los integrantes son tan profesionales y tan comprometidos con él, simplemente dejarlos trabajar en cada una de sus áreas. Algunas veces podrá ser también llamarlos a consulta. Mira, hay que tomar esta decisión, vamos a votar, pero que el resto del equipo entienda que habrá determinados momentos en los cuales hay que tomar una decisión en el corto tiempo o con recursos limitados. Y en ese sentido, el líder en ese momento tiene la responsabilidad, pero también el compromiso y el apoyo del resto del equipo a tomar ese tipo de decisiones sin que haya algún tema de resentimiento posterior, ¿sí? O sea, somos un buen equipo, nos comunicamos, nos consultamos las diferentes opciones en los diferentes escenarios, pero tenemos la confianza en el líder definido para que tome las decisiones cuando considere que el ambiente, que las necesidades del cliente o cuando la escasez de información requieran que él tome las decisiones en un tiempo rápido, ¿sí? Si algo salió mal, ok, apoyaremos a ese líder para tomar las acciones correctivas, ¿verdad? Pero no estaremos entonces buscando la manera, no, pero que la tomaste, que no nos consultaste. Si en determinado momento tuvo que tomar esa decisión porque carecía de tiempo, porque no había información definida o por una solicitud muy puntual, ya sea del cliente interno, puede ser un jefe, un supervisor, o del cliente externo. Nuestros clientes nos piden algo en el proyecto, un cambio en un proceso y ello es fundamental para el cliente, entonces tomará la decisión. Pero si de alguna manera, si sale todo bien, perfecto, pero si de alguna manera no sale tan bien, pues apoyar a ese líder para que entonces podamos entre todos corregir el rumbo nuevamente para darle una mayor satisfacción a ese cliente, tanto interno como externo. Es importante la creación de una cultura organizacional sólida. Es decir, que todos entendamos que la cultura, el clima, la cultura la conforman el clima de trabajo, el ambiente de trabajo, eh, cuáles son los valores de esa organización, ¿verdad? Cuál es la historia, cuáles son los antecedentes y, por supuesto, cuál es la misión y la visión de esa organización. Debe estar suficientemente sólida, debe ser coherente, es decir, yo no puedo decir en una reunión que favorezco el trabajo
autogestionado de los equipos y estoy allí haciendo microgestión, viendo a ver quién terminó la tarea o qué estás haciendo y por qué es esta hora y tú no has hecho tal cosa. ¿Sí? Entonces debe ser coherente. Si yo voy a permitir trabajo de equipos multidisciplinarios, debo dejarlos que hagan su trabajo y al final medir por resultados, no medir por tiempo, sino medir por resultados. Si cumpliste o no aquello que se te encomendó en la fase de organización del proceso productivo. Entonces, debe haber también acompañamiento. Recordemos que los líderes no solamente dirigen, motivan, sino acompañan, dan retroalimentación, dan consejo, dan facilidad de comunicación para construir mejores relaciones laborales, ¿verdad? A través de la comunicación abierta y empática. Esto debe ser permear en todas las áreas de la organización y uno cuando llega a esa organización uno lo puede percibir, lo puede oler, cómo es la comunicación, eh, cómo es la confianza, ¿verdad? Sin llegar al irrespeto, pero no tiene por qué ser don fulano de tal o licenciado tal o la licenciada tal, sino que Pedro, Pablo, Chucho, Jacinto y José, digamos de alguna manera transversal, porque todos somos partícipes de una cultura organizacional que favorece la comunicación transversal para el cumplimiento del objetivo y eso no es otra cosa que equipos de alto desempeño. La flexibilidad en la estructura como lo decíamos anteriormente, dependiendo del escenario, del contexto en el que se desenvuelve la organización y la variabilidad de la problemática que tenga que hacerle frente, la estructura debe ser flexible para que el liderazgo lo asuma el profesional o el líder que tenga mayor experiencia en problemáticas similares, ¿no es cierto? Dependiendo de los objetivos del negocio, si cambia una legislación, si cambia un gobierno, digamos, podamos adaptarnos como equipo para brindar el mejor servicio, el mejor producto que satisfaga o exceda las expectativas de nuestros clientes. Sin embargo, también es importante que a pesar de toda esa flexibilidad, estén muy claros los roles, o sea, qué nos toca hacer a cada uno de nosotros, ¿verdad? Para que no haya esa duda de que para hacer o dejar de hacer algo, entonces estar preguntando, pero eso me toca a mí o le toca a aquel o no. O sea, depende de la experiencia, depende de las capacidades, depende de las competencias de cada uno de los integrantes de los equipos multidisciplinarios, vamos a aplicar a determinados roles o se nos van a asignar diferentes actividades, diferentes metas y por supuesto también se nos van a asignar indicadores de desempeño para ver si cumplimos o no cumplimos esas actividades. Y mientras más claro sea esto al inicio del proceso productivo, en la formación de los equipos, será mucho más fácil después hacerle seguimiento. Y si alguien falta, nos va a decir, no, es que ese día faltó Toribio que le tocaba hacer tal cosa. No, si Toribio faltó, el trabajo no puede parar, ¿verdad? Pero es importante que cuando Toribio regrese o se busque un reemplazo para Toribio, entonces definirle claramente que dentro de todas las cosas que tenemos que hacer, dentro de toda esa flexibilidad que tienen los equipos de alto desempeño, tu función, Toribio o su reemplazo es tales cuales actividades, ¿no es cierto? Y debes responsabilizarte por ellas y no esperar a que yo lo deje de hacer y como sé que los otros en determinado momento podrían hacerla, entonces yo me hago el suizo, me hago el loco, me hago el Willie Mays y no las hago. ¿Por qué? Porque entonces estoy recargando el resto de mi equipo y no estoy siendo responsable, no estoy siendo ético. Y por supuesto, estos equipos multidisciplinarios, como operan en entornos flexibles, entornos cambiantes, y específicamente en los campos de la tecnología son muy variables y muy evolutivos, yo debo ofrecerles un plan de desarrollo, un plan de carrera en el cual yo me aseguro que estas personas mejoran, ¿sí? Y adquieren nuevas habilidades y experiencias. Entonces hago un plan de carrera, me preocupo porque hagan los cursos de mejoramiento profesional, nuevas herramientas, nueva legislación, nuevos modelos de trabajo para que entonces se mantengan con esa capacidad
de resolver problemas porque manejan la información, conocen de qué se está hablando y en determinado momento pueden utilizar máquinas, herramientas, procesos, tecnologías para resolver los problemas. Y esto solamente puede ocurrir si están lo suficientemente capacitados o al menos alfabetizados en esa determinada área de experiencia. Una vez más, es fundamental el rol del liderazgo en el alto desempeño. No solamente porque yo como líder o de la organización confío en ese alto rendimiento, porque si no confío en la gente que yo contrato, realmente es poco lo que se pueda aportar. ¿Sí? El líder no es especialista en todas las áreas. Tendrá un expertise, ¿verdad? Una experiencia y eso no se le quita a nadie. Pero el líder tiene que reconocer que no lo sabe todo y que debe confiar en las personas que él considera que ha llamado al equipo para que aporten esas otras cosas que él no sabe, ¿verdad? Pero debe confiar en ellas, ¿sí? Quizá yo no pueda ser, no sea un experto en finanzas, tengo alguna experiencia en ventas y en capacitación y alguna cosa, pero finanzas y sobre todo la parte regulatoria, la parte obligatoria de lo que es impuesto, la parte, digamos, los activos, los pasivos, toda esa parte, yo te puedo tener un conocimiento general, pero yo contrato a un especialista en finanzas. Le hago un proceso de reclutamiento y selección donde yo busco y verifico que esa persona tiene la expertise, los conocimientos, las habilidades. Si yo no soy tan bueno en finanzas, bueno, en ese proceso de selección yo puedo llamar a alguien externo, un asesor, un consultor y le digo, mira, ayúdame a contratar a una persona y entonces esta otra persona, este otro asesor, como tiene las habilidades y las competencias, nos facilitará un modelo de evaluación, un assessment center en el cual se le haga una prueba en determinada problemática para ver cómo la resuelve el candidato. Pero si la resuelve adecuadamente y yo me decido por esta persona, le doy la oportunidad de participar en mi equipo multidisciplinario y de alto desempeño, pues tengo que confiar en ella, ¿sí? De vez en cuando, evidentemente, tengo que hacer una supervisión, ¿verdad? De resultados, de indicadores de desempeño, no solamente de la persona, sino de todos los procesos que ella lidera, para verificar que realmente está cumpliendo en el seguimiento y plan de carrera con lo que yo esperaba de ella, pero no a través del micromanagement, de la visualización continua, de no confiarnos que estos resultados, entonces yo ponerme a volver a sacar la cuenta para ver si me está mintiendo o no. ¿Sí? Por eso es tan importante los procesos de selección para asegurar que esa persona está capacitada y tiene las habilidades necesarias y las competencias para cumplir el rol, lo que es del diseño del cargo y la descripción de los puestos y de los roles. Yo debo contratar a las personas idóneas para los puestos idóneos, ¿sí? Entonces, verificar que tiene las habilidades y competencias para esa posición en la que le estoy dando la oportunidad, ¿verdad? Para que él luego entonces pueda dar todo su potencial como una persona comprometida con la línea de la organización, que pueda tener una comunicación con el resto de los compañeros, porque todos son líderes, porque todos tienen esas capacidades y se les está dando la oportunidad de desarrollar su máximo potencial. Pero es importante que desde la alta gerencia entendamos que los líderes necesitamos darle espacio a otros líderes para que se desarrollen, ¿sí? Porque si yo voy a contratar solamente personas que van a seguir mi línea sin poner en duda mi pensamiento, entonces yo simplemente estoy contratando una suerte de no llamaríamos esclavos, pero personas dóciles en las cuales no me van a hacer saber cuando voy por el camino incorrecto. Y la idea es que justamente estas personas puedan acompañarme, asesorarme como líder, dependiendo de cada una de las áreas de expertise, para que yo pueda entonces
tener un mejor control, una mejor toma de decisiones informadas que nos conduzca a todos al cumplimiento de los objetivos estratégicos de la organización. ¿Y cómo se mide esto al final? ¿De qué manera se traduce? Bueno, ya hay mucha experiencia a nivel mundial sobre este tema de los equipos de alto desempeño. Básicamente lo que se demuestra es aumento de la eficiencia, y el aumento de la eficiencia no es solamente porque tengo una mejor utilización de los recursos, de los equipos, de los aparatos, de las materias primas, sino que las personas al trabajar cómodas, trabajar felices, dar resultados, obtener resultados en contextos cambiantes, pues los involucra más, los hace más comprometidos y con mayores ganas de asumir nuevos retos. Y eso se traduce entonces en la ventaja competitiva para las organizaciones que los emplean. ¿Cómo los construimos? Importante, ¿no? Primero la cultura, primero el compromiso de la alta gerencia, decir, bueno, necesitamos equipos de alto desempeño, pero los vamos a escuchar cuando tengan cosas que decir o no me gusta que me digan cosas que van en contra de lo que yo pienso. Ya por ahí tenemos un tema. El líder de la organización escucha, es un líder autocrático todo el tiempo. Si contamos en la organización con un líder autocrático de ese tipo, pues no es que no podamos buscar equipos de alto desempeño, pero en algún momento estos equipos de alto desempeño se van a desintegrar. ¿Por qué? Porque estas personas que estamos buscando tienen alta experiencia, altos conocimientos técnicos y teóricos, ¿verdad? Y tienen algo que va mucho más allá, que es la autorrealización, el autocompromiso, la motivación intrínseca. Entonces, si en determinado momento yo siento que tengo un techo, ¿verdad? Un líder que no escucha, que está viendo que vamos hacia un camino equivocado, no escucha, no hay una buena comunicación con él, en determinado momento yo puedo decidir irme a otra organización, ¿verdad? Que me pague igual o mejor, o inclusive a veces el tema es tan intenso que hasta ganando menos, ¿no? Prefiero irme, retirarme, porque sé que ya ahí yo no puedo crecer. Entonces, démosle a las personas la oportunidad de crecer, de desarrollarse, de comunicar su inconformidad con las decisiones. Eso sí, si tú me vas a decir que no te parece esa decisión que estamos tomando, yo requiero al menos que tú la puedas validar, la puedas acompañar de la información necesaria, ¿verdad? Objetiva para decirme por qué no te parece una buena opción. No así solamente por qué no. Bueno, yo escucho por qué no, pero dame datos, dame información que pueda ser validada y en base a antecedentes históricos, al análisis de la información actual, se pueda o se deba tomar otra decisión, ¿verdad? Pero una vez más, es importante la cultura de la organización, cómo es el tema de la toma de decisiones y si el líder está abierto o no a escuchar posiciones diferentes, porque justamente necesitamos posiciones, opiniones, abordajes diferentes, multidisciplinarios, para poder enfrentar ambientes de alta complejidad como los que hemos venido hablando en las últimas semanas. Algunos pasos prácticos para formar equipos exitosos. Selección estratégica. ¿Qué quiere decir la estrategia en el proceso de selección? Que yo antes de contratar a una persona y poner un descriptor del cargo y una oferta laboral, yo tengo que estar claro hacia dónde va mi organización, dónde va a estar los próximos 3 a 5 años, ¿verdad? ¿Cuál sigue siendo la misión de mi organización? ¿Cuáles son los valores? Y en ese sentido, entonces, derivar el proceso de recursos humanos para asegurar que la persona que va a estar en esta organización pueda cumplir y estar alineada con esos objetivos estratégicos y con la misión y la visión de la organización. Porque si no es así, entonces muy probablemente va a fracasar ese proceso de selección. ¿Sí? Seleccionar a nivel de la alta gerencia cuáles son los objetivos estratégicos, ¿verdad? Que sean lo suficientemente claros, motivadores, ambiciosos para lograr ese cambio
transformacional en el mercado y en la sociedad. Y lo más importante es comunicar todos estos objetivos a todo el resto de la organización, y estos equipos de alto desempeño se van a alinear, se van a comprometer con el cumplimiento, cada uno desde la función que le toca, al cumplimiento de estos objetivos estratégicos. Y si cumplimos los objetivos estratégicos, logramos la ventaja competitiva y logramos la visión o la meta de la organización. Corresponsabilidad. Corresponsabilidad es cada uno de los miembros de los equipos multidisciplinarios son responsables, corresponsables de las acciones de todo el equipo. Pero a nivel de la alta gerencia también soy corresponsable de las acciones de unos equipos que yo sé que pueden trabajar solos. Es decir, no necesariamente bajo mi supervisión directa en todo momento. Si alguno de esos equipos toma una decisión en determinado momento incorrecta, pues yo también como líder o responsable de la alta gerencia, debo acompañarlos y hacerme corresponsable. Tomamos la decisión. Ahora vamos a ver cómo solucionamos esto. Pero no puedo decir, no, es que el equipo tal puso la gran torta y entonces lo vamos a cambiar porque no cumplieron determinada cosa o tomaron una decisión inadecuada. Si yo confío en estas personas, si yo eh, he participado en un proceso de selección en el cual verifiqué capacidades, competencias, habilidades, competencias y experiencia, pues en determinado momento, como seres humanos al final, podemos cometer errores, pero hacernos corresponsables, confiar en estos equipos y apoyarlos en las buenas y en las malas, ¿no es cierto? Después trabajaremos en conjunto para reconstruir ese rumbo y redirigir hacia el objetivo final. La gestión proactiva, eh, pues agilidad. Ahí lo que pedimos es agilidad. Básicamente enfocados en las necesidades de nuestros clientes, tanto internos como externos. Y cualquier cambio que verifiquemos en el entorno que nos acerque o aleje a cumplir esas necesidades de los clientes y a cumplir nuestra misión o visión, entonces manejar, gestionar adecuadamente los recursos financieros, logísticos, humanos, máquinas y herramientas y procesos para resolver rápidamente esa problemática y no esperar necesariamente al año que viene, al semestre que viene, dentro de 5 años, que entonces que vamos a hacer el nuevo manual de pautas y procedimientos. No, rápidamente cambiar, testear, iterar, prototipar, como veremos en cursos posteriores que quizás algunos de ustedes ya han visto sobre eh, design thinking u otras metodologías ágiles, en las cuales rápidamente hacemos el cambio, lo ponemos en producción, verificamos que se van cumpliendo los indicadores de desempeño para entonces resolver rápidamente la problemática. Y en la fase de evaluación del proceso productivo, en el reconocimiento alineado es, una vez verificados los indicadores de desempeño, quiénes fueron aquellas personas que lograron los resultados esperados o los excedieron, y entonces hacer el reconocimiento adecuado y en el momento adecuado con las palabras adecuadas, porque al final somos humanos y los humanos trabajamos por motivación y nos desmotivamos cuando logramos un logro, logramos una métrica, perdón, la redundancia, logramos una métrica y no se nos reconoce, ¿verdad? Porque a veces no es tanto el dinero o la posición, a veces simplemente el agradecimiento y el reconocimiento ante nuestros compañeros, los cuales nos permiten mantenernos motivados, comprometidos, ilusionados y queremos acompañar al equipo. Entonces es muy importante que el reconocimiento esté alineado a los objetivos de la organización. Y en relación a lo que hablamos anteriormente, de esa comunicación, esa determinación del logro, el éxito compartido fortalece al equipo. O sea, reconocer a ese equipo cuando lo logró, ¿verdad? Y al final, ese equipo multidisciplinario también tendrá un líder y ese líder no puede echarse todas las glorias o las flores para él. Tiene que reconocer que para que el equipo lograra el éxito, no solamente fue dependiendo del liderazgo, sino de cada uno
de las partes que forma ese equipo. Entonces hay que, si el reconocimiento fue para el equipo tal, el líder del equipo tal, pues lo comparte a viva voz con el resto y si fue un logro, digamos, en algún tangible, una cena, un bono, oye, compartirlos entre todos para hacer saber de que ese fue el trabajo de todos. ¿Sí? Victorias colectivas merecen reconocimientos colectivos y hacerlos conocer al resto de la organización a través de las redes internas, redes sociales, correos electrónicos, ¿verdad? Un acto, una reunión en la cual el líder y el resto de los equipos puedan reconocer, puedan aplaudir, puedan hacer mérito del éxito que logró ese equipo de alto desempeño. Entonces, son necesarios los equipos de alto desempeño, pero es importante, primero que nada, definir desde la alta gerencia si estamos listos como organizaciones a trabajar en ese sentido, porque los equipos de alto desempeño muchas veces van a ser equipos críticos. No queremos eh, equipos de focas que lo que dice el máximo líder es todo lo vamos a aplaudir, porque esos no son equipos de alto desempeño. El equipo de alto desempeño es aquel que tiene capacidades incluso mayores o iguales que las del líder, pero que tiene diferentes puntos de vista. Y al tener diferentes puntos de vista, puede advertir elementos diferentes que el líder no ha considerado o la alta gerencia no ha considerado. Entonces debe tener la suficiente confianza como para llegar, comunicarse de una manera respetuosa con la alta gerencia y decir, oye, no me parece y no me parece por esta u otra razón, o hay que analizar estos diferentes escenarios, hay que analizar la parte legal, hay que analizar la parte de la responsabilidad social corporativa, porque puede darse un caso donde una determinada estrategia comercial, perfecto, puede tener un rendimiento, un alto ROI, un retorno de la inversión, pero sin embargo está afectando a una comunidad, ya sea de trabajadores, de su familia o del entorno donde trabaja la empresa, a través de, una, de un impacto negativo. Y entonces no sería socialmente responsable continuar con ese proceso. Entonces hacerle saber, mira, van bien los números, satisfacemos las necesidades de los clientes, pero ¿qué tal si adaptamos ese proceso o implementamos una nueva tecnología de manera tal que no vaya a afectar a la comunidad donde está aplicándose, ¿sí? O donde está inmersa la empresa? Todo esto es responsabilidad de los equipos de alto desempeño. No solamente aplaudir y seguir al líder ciegamente, si bien estamos motivados y alineamos con esa visión, con ese futuro, con ese liderazgo, pero también desde el punto de vista crítico, hacerle saber cuáles son los riesgos, cuáles son las oportunidades, cuáles son las amenazas y las fortalezas también de nuestros equipos, pero hasta teniendo claramente también cuáles son las deficiencias o oportunidades de mejora para ayudarle a conducir ese barco hacia el objetivo final, ¿verdad? Y logremos al final la transformación real, no solamente de la transformación analógica a la transformación digital, sino la transformación social, la transformación económica que requiere no solamente la empresa, sino la comunidad y el país. ¿Para qué? Para el logro de los objetivos de desarrollo, la Agenda 2030, los objetivos de desarrollo sostenible, en la cual deberíamos todos tener esa misión y esa visión y trabajar, como bien lo dice, objetivos de desarrollo sostenible no son otra cosa que los objetivos estratégicos de la humanidad. Si trabajamos cada quien, nuestros equipos de alto desempeño, por su lado, y no estamos alineados a esos objetivos de desarrollo sostenible, pues es muy difícil que la humanidad pueda ser sostenible o pueda lograr el desarrollo que necesita. Muchísimas gracias una vez más y nos vemos en clases ya sea en vivo o sesiones grabadas como esta. Que tengan un excelente día.